Bueno, en principio queríamos preguntarte Sí. ¿qué te parece importante de informarle a la comunidad respecto a todo este rumor que se ha generado, sobre todo por el invierno en el hemisferio norte y, digamos, el impacto que está teniendo esta nueva cepa de la gripe A? Bueno, en primer lugar, que es una variante de la gripe que todos los años tenemos, que en general los casos más frecuentes se producen entre el otoño y el invierno, pero puede haber casos durante todo el año. Lo que en general sucede que todos los demás años no salen los medios, digamos, no hay noticia al respecto, pero casos de gripe hay. Casi siempre las personas, los grupos, digamos, que deben vacunarse están vacunados y entonces no se produce un cuadro más grave. El problema está cuando las tasas de vacunación caen, las coberturas caen de vacunación y entonces se produce un brote como el que se produjo en el hemisferio norte. Claro. Y ahí vemos muchos enfermos y bueno, y aumenta también la mortalidad. Claro. Así que bueno, tenemos que prepararnos para nuestro otoño y nuestro invierno. Doctora, en materia de política pública, ¿cuáles son los ejes que se pueden desarrollar desde el ámbito local? Bueno, nosotros siempre estamos tratando de incentivar la vacunación en los grupos que corresponde, que son los niños de 6 meses a 2 años, las embarazadas, los adultos mayores de 65 años, bueno, el personal de salud, por una cuestión lógica de que somos los que atendemos a la población cuando se enferma, tenemos que estar vacunados, y todas las personas que tengan factores de riesgo. Eso necesitamos que todos estén vacunados porque sabemos que la vacuna es segura, que previene las formas graves, está comprobado desde la pandemia que tuvimos de gripe A anteriormente. Desde entonces estamos vacunando todos los años y sabemos que las personas vacunadas hacen cuadros, pueden contagiarse la gripe, pero hacen cuadros leves. En cambio, las personas no vacunadas, sobre todo las que tienen algún factor de riesgo, después requieren internación y pueden ser casos graves. Claro. Al menos así también lo ha manifestado esta subclase de la cepa, ¿no? Sí. En el hemisferio norte, con algunos síntomas aún más, mostrando casos de mayor gravedad. Sí, si bien es una subclase, tiene alguna diferencia y probablemente la nueva vacuna venga específicamente para esta nueva cepa, la vacuna anterior sigue teniendo, formando anticuerpos en la persona, o sea, sigue protegiéndola contra la gripe. O sea, que aquel que el año pasado, o sea, que no se alarmen, las personas que tengan factores de riesgo, o mayores de 65 y se hayan vacunado el año pasado con la cepa que estaba circulando, están protegidos, que no sientan alarma. Bien. Operativamente, la información para la comunidad, la vacuna, como siempre, a partir de marzo llegará, Claro. La que tiene incluida los anticuerpos de esta nueva cepa. Eso es una cuestión que no se puede cambiar porque justamente los laboratorios comienzan a fabricar la vacuna para nosotros, para el hemisferio sur, después de haber detectado Claro. el virus que está circulando en el hemisferio norte. O sea que tiene un tiempo de producción la vacuna y de logística hasta que se distribuya. Claro. Y todo. Nunca podemos lograr que llegue antes de esa fecha. Pero apenas llega, generalmente cuando empieza a llegar la vacuna viene por grupos. O sea, en general... Claro. El Estado Nacional decide qué grupos comienzan a vacunarse primero. En general empiezan por el personal de salud, de las embarazadas, después siguen los mayores de 65, menores de 2 años, o sea, hasta que llega la cantidad suficiente de vacuna para todo el que le corresponde. Claro. Doctora, desde el año pasado se incluyó en el calendario de vacunación la vacuna contra la bronquiolitis y en ese sentido en las últimas horas se dio a conocer un dato muy interesante sobre el impacto que ha tenido este proceso vacunatorio con esa vacuna. ¿Podrías contarnos si eso también se ha replicado a nivel local y cuál ha sido, por supuesto, este panorama respecto al año anterior que no había vacuna, ¿no? Al menos incluida en el calendario. No, es una vacuna que se dan las embarazadas, claro, entre las 32 y las 37 semanas, y es para proteger al recién nacido, que es el que va a sufrir la bronquiolitis claro, en los primeros meses. Entonces, la mamá genera los anticuerpos durante el embarazo, se lo transmite a su bebé, y el bebé durante los primeros meses, que todavía él no puede tener sus propias vacunas,
ya está vacunado contra el virus sincicial respiratorio. Esto nosotros lo hemos notado, si bien no tenemos una estadística fehaciente porque no hacemos virológico, se llama el estudio para saber qué virus provocó la bronquiolitis, no se lo hacemos a todos, solo a los que están internados, claro. Pero sí hemos visto que hay disminución de la cantidad de bronquiolitis en los bebés en los primeros meses. Y esperamos que al continuar vacunando a las embarazadas, vayamos bajando la cantidad de bronquiolitis graves, por lo menos en los bebés. Claro, la provincia de Buenos Aires ha informado en las últimas horas que en el territorio bonaerense la baja de casos ha sido del 20%, lo cual habla un poco, 1 de cada 5 se ha evitado precisamente por la vacunación, ¿no? Es un número relevante. Doctora, aprovecho de tenerla acá. Siempre en el verano el dengue es una preocupación para los efectores de salud en la política pública. Quería preguntarte cómo ha sido, porque al menos públicamente no ha habido casos resonantes en nuestro medio. Por suerte no. Este verano estamos transcurriendo todavía. Está transcurriendo el verano, puede aparecer algún brote, pero hablar de brote no hemos tenido un brote de dengue. Y en parte yo creo que también tiene que ver con que se ha vacunado bastante personas han recibido la vacuna contra el dengue. Claro. Y bueno, creo que a medida que se vayan vacunando más, la vacuna en este momento es accesible, ya no hay que anotarse, que eso fue en su primer momento, que había pocas dosis, ahora en este momento ya no hay que anotarse, hay que acercarse al vacunatorio. El del hospital solamente está habilitado en este momento para vacunar contra el dengue, pero se acercan si tienen la edad que corresponde, ¿no? Que es entre 15 y 59 años. Y además, como condición, ¿uno ya tiene que haber tenido la enfermedad? No. No hace falta ni haberla tenido ni no haberla tenido, o sea, bien. Cualquier población. Hay ciertas cosas, de todas maneras es una vacuna virus vivo y está, digamos, en algunas personas no la pueden recibir. Por ejemplo, embarazadas no se pueden vacunar, personas inmunosuprimidas no se pueden vacunar, pero ustedes se acercan al vacunatorio y la enfermera que está ahí, que es excelente y sabe muy bien cuáles son los motivos por los cuales no pueden recibir la vacuna, le va a hacer un cuestionario y les va a decir quién la puede recibir y quién no. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. La doctora Liliana Mariños, entonces, ayudándonos a brindar información certera y precisa respecto a cuál es la situación de la gripe A, teniendo en cuenta que esta semana hubo, sobre todo, información vinculada con la primera muerte en el país, que se dio en un pasajero que había llegado, podríamos decir un caso importado, y que si bien se trata de un caso importado, ya hay, según el último boletín epidemiológico, registro de casos autóctonos en 14 provincias, con lo cual es un tema del cual poco a poco vale la pena ir abordando en virtud de la conclusión del verano y del inicio del otoño.